La clase de hoy, Bezat Hashem, que sea Lirfuah Shlema de Frida Bastara. Que Kadosh Baruj Hu le mande Lirfuah Shlema y que salga con mucho éxito de su operación, y Jacob Ben Mazal Azar. Estamos en el capítulo número 3 y 4 de Sefer Yoshua, un tema muy interesante en el cual vamos a aprender la fuerza de la Torah. Es sabido por todos que el mar se partió hace 3.300 años, cuando salieron de Mitzrayim a los 7 días, se partió el mar. Lo que no es tan conocido es un milagro, que el río Jordán, el Yardén, también se partió. A los 40 años de haber salido de Egipto, es decir, al haber entrado a Eretz Israel el 10 de Nisan. 40 años después de estar en el desierto, cuando falleció Moshe y va a entrar Yoshua con el pueblo de Israel a la tierra de Israel, se partió el río Jordán, que es el Yardén. Y vamos a ver aquí varios milagros y analizar toda la manera como fue el pueblo de Israel el río Jordán, que es el Yardén. La historia empieza así. El 10 de Nisan pasaron el Yardén, como dice el Pasuk, Mikse Shalosh Yamin, al terminar los 3 días, que fueron los 3 días de la orden de Hashem que van a pasar el río Jordán, que fue el 7 de Nisan, y ellos, dijo Boreolam, que en 3 días van a pasar, y del día 7, el día 10 son 3 días. ¿Y qué día pasaron? El día 10. El Aarón HaKodesh tenía que ir adelante de todo Am Israel. Según Rashi, el motivo que el Aarón tenía que ir adelante era por Kabod de Akadosh Baruj Hu. El Aarón tiene que ir adelante de todo. Según el Ralbag y el Malbim, el motivo de que el Aarón tenía que ir adelante, para poder dirigirle el camino por donde tienen que caminar. Si está tan cerca, no alcanzan a ver todos los que están atrás. Por eso es que el Aarón tenía que estar distante, pero no más de 1 kilómetro, porque en Shabbat no se puede salir más de 1 kilómetro alrededor de donde una persona se encuentra, en el desierto. Y es por eso que si un Yehudí quería hacer tefilá a Hashem, le podía hacer tefilá en el Aarón HaKodesh. Si estuviera más lejos de 1 kilómetro, que son 2000 amot, no pudieran llegar a él. Por eso tenía que estar distante, o por honor de Boreolam y del Aarón HaKodesh, o para poder dirigirlo, pero no más de 1 kilómetro, para que si quisieran rezar pudieran acercarse al Aarón HaKodesh. Dice el Naví, les ordenó a Kadosh Baruj Hu, Vayomer Yoshua el Aam Itkadeshu, que se prepare el pueblo de Israel, y Mahar Yaaseh Hashem Bekirbehem Niflaot. Prepárense el día 9, porque mañana Boreolam les va a hacer milagros. Era el día 9 cuando les dijo. ¿Qué es Itkadeshu? Según Rashi el Radak, quiere decir Tiyum Mezumanim. Prepárense y llévense todos los utensilios necesarios para poder pasar el río Jordán. Sin embargo, según el Malbim y el Metzudot David, ¿qué quiere decir Itkadeshu? Quiero que estén puros, aléjense de toda impureza. Todo tipo de impureza que pudieran tener Am Israel, Boreolam les pidió, aléjense de ellos. Y explica el Malbim, porque por medio de la santidad y la Kedushá, Boreolam les va a hacer milagros. Si tenían tipos de impurezas de una cosa o de otra que existían, ellos tenían que estar puros, purificarse de todas las impurezas. Quiero explicar algo que es un pensamiento muy profundo en la Torah. Kedushá quiere decir santidad. Kedushá también quiere decir apartar. Como le decimos a las novias, Areat Mekudeshet Li,
no eres una santa para mí, sino estás apartada para mí. La Kedushá es apartarse de las cosas mundanas. Todo lo que es pureza espiritual es apartarse de las cosas impuras, de las cosas materiales que nos dañan a nosotros. El apartarse de las cosas mundanas es una cosa milagrosa, es un milagro, es sobrenatural. No es normal apartarse de las impurezas. Midá keneged midá. Cuando una persona se comporta con pureza y se aleja de las cosas que traen falta de kedushá, como por ejemplo tzeniut, el vestirse con tzeniut, el comportarse con tzeniut, eso se llama kedushá. Cuando una persona se aleja de las impurezas, eso le trae milagros a la persona. Si una persona quiere milagros en su vida, tiene que comportarse con kedushá. Kedushá, santidad, es algo, un comportamiento me'al hateva, sobrenatural. Y Borei Olam bendice a la persona con cosas sobrenaturales. Posteriormente empezaron a caminar y a llevar el Aarón. Siempre el Aarón los llevaban los Leviim. En esta ocasión fue una orden especial que se lo tenían que llevar los Kohanim. Después de que Borei Olam le dijo a Yoshua, listos, vamos a pasar el Yardén, antes de pasar y cruzar el Yardén, le dijo Hashem a Yoshua, Vayomer Yoshua el Bnei Israel, una orden de parte de Borei Olam, Goshu Hena, acérquense todos aquí, Beshim'u et divrei Hashem Elokechem, van a escuchar la palabra de Hashem. Y dijo Yoshua, Bezote de van a saber, y el Hay Bekirbehem, Borei Olam está con ustedes, y les va a desterrar a todos los goim que viven en la tierra de Israel. Y ne Aarón Berit, el Aarón del pacto que está la Torah ahí adentro, Adon Kol Haaretz, el dueño de toda la tierra. ¿Quién es el dueño de toda la tierra? Muy bien, Borei Olam. Dicen los Mefarshim, ¿qué quiere decir Adon Kol Haaretz? Primera explicación, dice Rashi, el Aarón es del dueño de toda la tierra. ¿Quién es el dueño de la tierra? Akadosh Baruj Hu. Sin embargo, el Radak dice, no, el Aarón se refiere a la Torah que está adentro, que por medio del milagro que se va a hacer ahora, al partirse el Yardén, se va a notar y se va a dar a entender que Borei Olam es el dueño de la tierra. Pero yo quiero explicarles algo más profundo. Hubo un milagro, el primer milagro, antes de cruzar el Yardén, Borei Olam pidió que todo Am Israel, y hago la cuenta, eran 600,000 personas, hombres, de 20 a 60, más aparte los niños y los viejitos, más aparte todas las mujeres. Eran aproximadamente 3 millones de personas. 3 millones de personas, pasó un milagro que estuvieron parados entre los dos palos que tenía el Aarón. Dicen Hajamim, Simsem et kulam ben badei Aarón, vehzik mu'at et amerubah. 3 millones de personas cupieron en 5 metros. ¿Cómo es posible? El Aarón HaKodesh era pequeño, 10 amot, 5 metros. Ahí cupieron todo Am Israel. Y fue un milagro muy grande. El Radak dice, esta derashá de Hajamim está muy fuerte. Porque si realmente pasó, tendría que estar escrita. Sin embargo, Hajamim dicen que ese fue el milagro. Primer milagro al cruzar el Yardén, que en unos cuantos metros cupieron millones de personas. Y la pregunta es, ¿para qué Borei Olam hizo ese milagro tan grande? Número 1, para darle fuerza al pueblo de Israel que van a conquistar la tierra, así como pasó este fenómeno tan especial. Porque realmente partir el mar era necesario.
para que pudieran pasar. Pero este milagro estaba de más. ¿Para qué se hizo este milagro? Para darles un mensaje muy especial al pueblo de Israel. ¿Qué mensaje? Que así como Boreolam hizo este fenómeno, esta maravilla, Boreolam les va a dar la fuerza para conquistar la tierra de Israel. Número 2, para engrandecer a Yehoshua en ojos de todo Am Israel, para que sea respetado y obedecido, así como Moshe Rabbenu. Como dice el Pasuk, en esta ocasión, Ahel Gaddelcha be'enei kol Israel, te voy a engrandecer en los ojos de Am Israel, Asher yid'un, para que sepan, que Asher hayiti Moshe ehiya imach, así como estuve con Moshe, voy a estar contigo. Y número 3, no nada más para darles fuerza a ellos, no nada más para engrandecer a Yehoshua, sino para reforzar la emuná de Am Israel, ahora que van a entrar a vivir permanentemente en la tierra de Israel, que valoren lo que es Torah, porque Torah es la fuerza del pueblo de Israel, y por medio de la Torah se va a partir el mar, el río Jordán, como vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir Adon Berit? El Aron Berit, Adon Kolar, el patrón de toda la tierra. Según Rashi, la Torah no es la patrona, el patrón es Boreolam, y la Torah es del patrón. Aron Berit, el Aarón del pacto, Adon Kolar. Adon Kolar no se refiere el patrón de la tierra, que se refiere al Aarón, sino el Aarón es de quién, del patrón de la tierra. Sin embargo, podemos explicar algo muy profundo. ¿Quién es el patrón de la tierra? Escuchen bien el tema que queremos estudiar el día de hoy. Este es el tema principal. El patrón de la tierra es Akadosh Baruj Hu, claro. Pero Boreolam le dio la fuerza a su representante. ¿Quién es el representante de la voluntad de Hashem? La Torah. Y la Torah se llama Adon Kolar, el patrón de toda la tierra. Y con eso vamos a comprender algo hermoso. El Or HaChaim HaKadosh explica en Perashat Beshalach, Perek Yud-Dalet, Pasuk Kaf Zayin, cuando quería Moshe Rabbenu partir el mar 40 años atrás, resulta ser que Moshe quería partir el mar. Boreolam le dijo, camina. Y el mar le dijo, yo no me parto delante de ti. ¿Tú qué? Tú fuiste creado el 6º día de la creación, el ser humano. Yo fui creado, el mar, el 3er día de la creación. Por lo tanto, yo soy más importante que tú. No tengo por qué partirme. Pero dicen Hajamim que el mar se partió por la orden de Akadosh Baruj Hu. Hubo un tnai, una condición en la creación del mundo. Vayashova ayam leetano litnai arishon. Hubo una condición con el mar cuando fue creado. Te vas a partir cuando yo diga. Y como hubo una condición, por eso se partió. Si no fuera por la condición, no se hubiera partido. 2448 años antes de que se partiera el mar, hubo un contrato con el mar que se tiene que partir. Si no, no se hubiera partido. Pregunta el Or HaChaim HaKadosh. Pero si la Gemara en Masejet Hulin Zain Amud Aleph cuenta que Rabbi Pinhas ben Yair, un hajam, él quería pasar, había un río, y él quería pasar y le dijo, pártete, y se partió el mar para que él pudiera pasar. Y no nada más para él, sino que también se partió para un yehudí que iba a hacer una mitzvah. Le dijo, pártete. Y no nada más por él, sino también por un árabe que lo iba acompañando. Pártese por él. Y el mar, no, te puedo yo sancionar. Y el mar tuvo miedo de Rabbi Pinhas ben Yair. Si realmente hubo una condición desde un principio que se partiera el mar, ¿por qué también se le partió a Rabbi Pinhas ben Yair? Que hubo condiciones para cada época, para cada tzaddik. Dice el Or HaChaim HaKadosh,
la condición fue la siguiente: te partes delante de la Torá y de los que la estudian y se esfuerzan en ella, porque Akadosh Baruj Hu hizo subyugar a la naturaleza, a la Torá y a los Ameleja, y a los que se esfuerzan en la Torá. La condición no fue que se partiera el mar en cuando el pueblo de Israel pasaron en el año 2448 de la creación. La condición fue una: estás subyugada naturaleza a alterar tu regla y tu ley que yo instituí en ti delante de la Torá o delante de aquellos que la estudian y se esfuerzan en ella. Esa fue la condición. Es por eso que a Moshe Rabbenu, dice Boreolam, ¿qué fue lo que hizo? Le puso la mano derecha, Vayolech Yeminó, Hashem Holich Yeminó, Limin Moshe, puso Boreolam la mano derecha, delante de la derecha de Moshe Rabbenu, para demostrarle al mar que Moshe es Ben Torah. Miminó es Dat Lamo, la diestra de Boreolam simboliza la Torah. Y es por eso que le dijo: mar, aquí tienes una personalidad que es Moshe Rabbenu, que es Yeminó Shel HaKadosh Baruj Hu, la mano derecha, porque es un Ben Torah. Y como tiene Torah Moshe Rabbenu, la condición fue que la naturaleza delante de quien se subyugue, de la Torah y de los que la estudian a ella y se esfuerzan por ella. Señoras y señores, de aquí aprendemos una cosa muy grande, que no nada más en la época de Moshe Rabbenu, sino en todas las épocas, que la Torah o Amelea Torah, los que se esfuerzan en ella, decreten algo en contra de la naturaleza, se puede llevar a cabo. Apenas acabo de escuchar ayer en la noche que una persona fue con un gadol, cuenta su historia, omitieron su nombre, para decirle que los doctores captaron que venían gemelos. Hicieron estudios y les preguntaron al doctor qué probabilidades hay. Les dijo 0 de que salgan bien los bebés. Fueron con un gadol en Bnei Berak y el gadol les dijo, se puso a pensar y dijo: no tiene nada que ver, hagan tefilá y todo va a salir perfectamente bien. A los 3 meses hicieron el ultrasonido, los doctores estaban asombrados, impactados, viendo 2 bebés perfectamente bien creados. Porque Akadosh Baruj Hu le dio la fuerza a la Torah y a Amelea Torah, que puedan hacer todo lo que decreten y dominar sobre toda la naturaleza, que Memshelet HaBoré, como el dominio de Boreolam sobre la naturaleza. Esto es lo que aprendemos, de que así como Moshe Rabbenu, también Rabbi Pinhas ben Yair, porque la condición no fue que se partiera el mar en el año 2448, sino que toda la naturaleza se subyugue a la voluntad de la Torá, como vamos a encontrar ahorita más tarde, que se partió el río Jordán, y también le amelea a Torá, a los que se esfuerzan en la Torá, no nada más Rabbi Pinhas ben Yair, sino también en nuestra generación. Donde haya amelea a Torá, gente que se esfuerce en la Torá Kedoshá, tienen fuerza para gobernar sobre la naturaleza y decir: no vamos según la naturaleza. Un goy va según la naturaleza, pero Am Israel rompemos la regla de la naturaleza y podemos hacer maravillas y milagros. ¿Por qué? Porque tenemos una sola cosa: Koach a Torah, la fuerza de la Torah Kedoshá. Ahora vamos a describir cómo se partió el río Jordán en esta época de Yoshua, y Mircea Hashem vamos a ver que con el favor de Boreolam, el Koach de la Torah es lo más grande que tenemos el pueblo de Israel y la fuerza mayor con la cual podemos dominar todas las cosas naturales. Si un doctor dice no hay esperanza, para un Yehudí no es verdad, porque tenemos Koach Torah. Y si para un Goy te dicen no, en forma natural,
todo va a salir bien. Para un Yehudí, si la voluntad de Hashem es no así, no sale. Y toda esa fuerza, así como Boreolam cambia la naturaleza, también la Torah y amelea Torah, los que se esfuerzan en la Torah Kedoshá. No puedo olvidar, vino un jajam a casa de un servidor hace un tiempo, en Shabbat, y nos contó, ya es famosa la historia ahorita, que él estuvo presente con una pareja que no podía tener hijos. Fueron con Rav Chaim Kanievsky y les pidió, por favor, queremos tener hijos. Le sacó un poquito de vino, tomaron y embarazó a la señora. Después de un tiempo dijeron, ¿sabes qué? Vamos a pedirle más vino para que pueda embarazar a otra pareja. Dijo, ya no tengo. Dijo, ¿y ese vino de dónde salió? Es el vino que me tomó cuando hice Lehaim, del vino que Rav Chaim Kanievsky hace Siyum de toda la Torah, víspera de Pesach. Ese vino que lo levantó para hacer un brindis, para agradecerle a Hashem, de hacer Seudat Mitzvah, del Siyum de la Torah. ¿Qué Torah? Gemara, Bavli, Yerushalmi, Tur, Shulchan Aruch. Todo el Siyum que hace Rav Chaim Kanievsky de ese vino que le sobró, dijo, como es un vino de Torah, este vino puede mandar hijos. ¿Y por qué? Porque la fuerza de la Torah gobierna a la naturaleza. Y aunque en forma natural no se pueda, la Torah tiene fuerza. Milagro número 1, ¿cuál fue? Que se reunieron millones de personas en metros escasos, que era el lugar donde estaba el Arna Kodesh. Milagro número 2. Pidió Boreolam que bajaran, obviamente le pidió a Shema Yoshua a Israel, los Kohanim bajaran al río. Se mojaron los pies y estaban en el río. Apenas tocaron los Kohanim cargando el Aarón el río, ¿qué pasó? Se partió el río y el río venía de norte a sur. Se frenó todo el agua, se hizo una muralla y todo el agua continuó hasta Yamamela. Y se hizo un espacio y cruzaron todo Am Israel el río Jordán. Pero ¿en qué momento? Cuando la Torah estaba ahí. ¿Y para qué? Para enseñarnos esta lección tan grande. ¿Quién hizo este milagro? El milagro es gracias a la fuerza de la Torah Kedoshá. Por eso cuando pusieron los pies en el río Jordán los Kohanim cargando el Aarón, Am Israel estaban fuera. Y vieron cómo se detuvo completamente el río Jordán. Milagro número 3. En el verano, normalmente, como ahorita que es el Nisan, el río no está muy cargado. En el invierno carga más. Sin embargo, Boreolam hizo un milagro. Que se cargara el río como si fuera en tiempo de invierno. Para pronunciar y enfatizar el milagro más fuerte. Con todo y que venía con toda la fuerza y en toda su fuerza y en toda su altura el mar, el río, Boreolam lo detuvo y todos vieron cómo se convirtió una columna y una muralla deteniéndose el agua, y obviamente la que iba bajando continuó y se detuvo todo el tiempo que el pueblo de Israel pasó. La pregunta es, ¿por qué no es tan famoso este milagro? Todo el mundo sabe que se partió el mar, pero el río Jordán no muchos saben. Sabemos, porque antes de que existiera la entrega de la Torah, los milagros son muy grandes. Que aunque no teníamos Torah, se partió el mar. Pero después de que tenemos ya Torah en el pueblo de Israel, todos los milagros que vengan a raíz de la fuerza de la Torah, is not a big deal. Ya no es tan grande. ¿Por qué no es tan grande? Porque tenemos la Torah con nosotros. Es el milagro número 3. Milagro número 4. Todo Am Israel pasó. Los Kohanim, ¿dónde estaban parados? En el agua, ¿de qué lado? De donde ellos entraron apenas. Sale que cuando Am Israel cruzaron todos, el río empezó a llenarse completamente. Estaba el pueblo de Israel del lado de la tierra de Israel, y los Kohanim, ¿dónde estaban?
se llenó el agua completamente, se subieron a la tierra. ¿Dónde están los Kohanim? Del lado oriente, este, de donde entraron. Y el río lleno completamente, y el pueblo de Israel, ¿dónde estaban? En la de Israel. Ahora, ¿cómo van a pasar los Kohanim? Voló el Aarón y los Kohanim hacia la tierra de Israel y la pasaron volando. Y todo el mundo vio. Le'ené kol Israel. Todo Am Israel vieron cómo los Kohanim con el Aarón a Kodesh volaron. Aarón, el Aarón a Kodesh cargó a todos. ¿Y para qué ese milagro? Para mostrarles a todo Am Israel quién fue el promotor de todo este milagro. La Torah. Y la Torah no necesitaba milagro. Volamos encima. Pues la pregunta es, ¿que vuelen todo Am Israel también? No. ¿Para qué? Para simbolizar que la Torah fue la promotora del milagro, y la Torah no necesitaba que se parte el mar, el río, y la Torah voló encima, y todo Am Israel vieron ese milagro tan grande. El Radak dice que este milagro no aparece claramente en el Naví, pero si Jajamim dijeron, ellos saben lo que dijeron y aceptamos la opinión de los Jajamim. Así escribe el Radak. En hebreo se oye muy bonito. Dice, ¿cuál es la necesidad de este milagro tan grande? Dice, pero Hem Ambru y Aduma Sheambru y Datam Rehabá Mirate. Su Da'at, la inteligencia de Jajamim y su conocimiento fue más grande. A pesar de que explícitamente en el Naví no está este milagro, pero si el Jajamim y los Midrashim lo traen, quiere decir que así fue. Esa es la importancia de estudiar Nevi'im con la explicación de Jajamim para poder entender profundamente los milagros que se hicieron. Fueron 4 los milagros. Milagro número 1, millones de personas en metro. Milagro número 2, justo cuando los pies de los Kohanim tocaron el río. Milagro número 3, que aunque en el verano no está muy cargado, se cargó. Milagro número 4, cuando todos Am Israel habían pasado, ahora los Kohanim estaban en la tierra, volaron con el Aarón a Kodesh hacia la tierra de Israel. Todo esto nos enseña la fuerza tan grande que tiene la Torah Kedoshá, y los que la estudian para poder dominar según su voluntad sobre toda la naturaleza. Ahora vamos a estudiar. Hubo 2 órdenes muy interesantes. Orden número 1. Pidió a Kadosh Baruj Hu que se tomaran, cuando estaba partido el río, 12 piedras de abajo del río que siempre está tapado con el agua. 12 piedras que la van a recoger cada representante de cada tribu. Cada tribu una piedra. Y se llevaron 12 piedras. ¿De dónde eran las piedras? De alrededor de los pies de los Kohanim a donde estaban. Y esas piedras tenían que llevarlas al Gilgal. Gilgal era el primer lugar donde pisó el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Gilgal. ¿Y qué hicieron con las piedras? 3 cosas. Una, con ellas hicieron un altar para agradecerle a Kadosh Baruj Hu en el Gilgal. Otro, escribieron ahí palabras de Torah en las piedras. ¿Y para qué fue? Para recordar que el milagro se hizo por medio de la Torah. Se escribió Torah en las piedras para recordar que todo el milagro es por las piedras. Y es algo increíble, que lo que no comprendo es ¿para qué 12 piedras? No pueden ser 10 por 12 tribus, y cada uno tenía que recoger una piedra. Pero ¿para qué necesitamos una para cada uno? Que llevaran 10 piedras, 8 piedras, 7 piedras, ¿qué número les gusta? Es suficiente para recordar el milagro. ¿Para qué 12? Escuchen bien. Se puede explicar que el hecho de que se hicieron 12 piedras, cada tribu sentía que era partícipe en este acto de llevarse las piedras. Y con eso
se propagó el milagro más y más. No es lo mismo llevarse 10 piedras de un altar público y general, que cada tribu sabe, cada tribu recogimos una piedra, y se va a propagar y difundir el milagro, y se va a recordar para todas las generaciones, le contamos a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Fíjense que recogimos una piedra del Yardén, y la colocamos en el Gilgal, y la dejamos como un altar para recordar el milagro. El hecho de haber solicitado una piedra para cada tribu, eso hizo que cada uno arraigara dentro de sí mismo, de cada tribu, el milagro de una manera más intensa y mucho más. ¿Y por qué las piedras tenían que ser de los pies de los Kohanim, alrededor de los pies? Para simbolizar que la fuerza de la Torá fue la que hizo este milagro. Es algo increíble que muchos Yehudim conocemos la historia de Am Israel, y esto, que fue una maravilla espectacular, no menos que Kriyat Yamsuf, no es tan famoso, pero como dijimos, a raíz de que tenemos Torá, ya no es ningún milagro, porque la Torá es el Adón Kol Haaretz. Y por eso cuando dice el Pasuk, Aarón Adberit, el Aarón del pacto, Adón Kol Haaretz, el patrón de la tierra, según Rashi, es el Aarón de Akadosh Baruj Hu, que es el patrón. Según este Pirush, ¿quién es el patrón? La Torá. Y la Torá tiene la fuerza para dominar toda la naturaleza. Hay una orden adicional que quisiera explicar, que también Pishem, otras 12 piedras, juntó Yehoshua, y dicen los Hajamim que fue orden de Hashem, y las 12 piedras las dejó como un montículo, pero dentro del río. Y cuando se cerró, se quedó ahí adentro las 12 piedras. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué? ¿Saben cuál es la respuesta? No les sé decir. Continuamos. No les sé contestar. Está bien las 12 piedras que se llevaron al altar en el Gilgal, tiene un sentido. Pero esas 12 piedras que hizo Yehoshua dentro del río, busqué y no encontré explicación. Por lo tanto, la primera respuesta es, no les sé explicar. Continuamos. Cuando el río estaba partido y Am Israel estaban cruzando, llegó un diálogo muy interesante de parte de Yehoshua sobre Am Israel. Vean qué palabras tan fuertes. Cuando estaban en el Yardén y estaban pasando, les dijo Yehoshua, Atem Oberim, ustedes están pasando el río, al menat shetorishu et kol yoshevei haaretz. Ustedes están pasando, un llamado de Yehoshua, con la condición de conquistar y de exiliar a todos los goyim que vivan en la tierra de Israel. Ese fue el mensaje de Dios. La pregunta es, a la mitad del mar hay que estar diciéndoles condiciones. Ya sabemos que vamos para allá. Y sabemos nuestra misión, que es para desterrar a todos los goyim que viven en la tierra de Israel. Había una mitzvah de quitarlos a todos. ¿Para qué tuvo que decírselos Yehoshua a pleno milagro, cuando estaban pasando? La verdad, déjalos disfrutar, que volteen, que vean todo el milagro. Está muy bonito. Ahorita los tienes que distraer y darles una orden, que van a hacerlo en el momento que están pasando el río Yardén. ¿Se les ocurre una respuesta a ustedes? Muy bien. Se puede decir de varias maneras. Número uno, cuando uno está viviendo el milagro en ese momento, cuando acepta el trato con Am Israel, es otro trato. En el momento del milagro,
la persona lo acepta con mucho más. En el momento del milagro, recibo obedecer la palabra de Hashem. Ya después del milagro la persona se empieza a olvidar. Pero en ese momento, cuando Am Israel está pasando, como decimos y cantamos en la tefilá, Ra'u banim el geburato, vieron el milagro, Shibehu bedol ishmo, lo alabaron a Boreolam, pero malchutó de razón y pelú alejem, recibieron el yugo de Boreolam. Esa orden que Boreolam quería, no hay momento más apropiado que cuando están viviendo el milagro y están pasando el río Jordán. Es por eso que les pidió Yoshua en ese momento. Termina el capítulo diciendo que pasó un milagro muy grande. Apenas se cerró el río, caminaron en un solo día 60,000, es decir, 60 kilómetros en un día. Es muchísimo para 3 millones de personas, y llegaron a la ciudad de Gilgal, que ahí se estableció el pueblo de Israel. Quiero finalizar este capítulo con un punto muy interesante. Está escrito, cuando ya pasó todo el pueblo, dice el pasuk, Vaya'avru bene Reuben ubne Gad de Hatí Shevet Amnashe, pasaron también la tribu de Reubén, que estaba del otro lado, había acordado que iban a vivir del otro lado, del lado oriente, pero pasaron a guerrear Reubén, Gad y la mitad de Menashe, como Boreolam les pidió. ¿Cuánta gente pasaron a guerrear? 40,000 personas, de parte de Reubén, Gad y Menashe. Y dice el pasuk una palabra muy bonita, que es la que quiero explicar el día de hoy, una cosa hermosa en la vida, que 40,000 halutzet tzavá averu lifnei Hashem, pasaron delante de Hashem esas 40,000 personas, la milhamá, a la guerra. ¿Qué quiere decir pasaron lifnei Hashem? Delante de Hashem. ¿Qué quiere decir lifnei Hashem? Pasaron delante de Hashem. Pasaron. Dice el Metzudot David, lifnei Hashem, resonó lomar, bishlichuto shel makom, mensajeros de Akadosh Baruch. Señoras y señores, cuando una persona camina delante de Hashem en la vida, quiere decir que tiene muy presente que tiene a Boreolam enfrente de él. Como dice el pasuk, Shiviti Hashem beneglítame, estoy enfrente de Boreolam todo el tiempo en lo que hago. ¿Qué quiere decir estoy enfrente delante de Hashem? Reconozco que soy un mensajero de Hashem para hacer la función esperada celestial sobre mí. ¿Qué quiere decir pasaron lifnei Hashem? Delante de Hashem. Dice el Metzudot, bishlichuto shel makom, son mensajeros de Akadosh Baruch Hu. Quiero explicarles algo muy interesante. Cuando una persona cumple su misión en la vida, quiere decir que caminó delante de Hashem. Cuando uno no cumple su misión, no caminó delante de Hashem. Caminar delante de Hashem es cumplir su misión. Las moscas cumplen su misión. ¿Cuál es la función de la mosca? Hemos hablado muchas veces. La función de la mosca es purificar el ambiente. ¿A dónde hay moscas? A donde hay cosas que se están pudriendo, materias que se están pudriendo y están impurificando el ambiente. La función de la mosca es estar ahí, vuelan para purificar el ambiente. La mosca hace su función. El ser humano, una mujer, un hombre, tenemos que cumplir la función que Boreolam espera en la vida de él. Una persona que cumple su función dice que camina delante de Hashem. En el Brit Milá decimos, Boreolam dijo, Italech lefanai, camina delante de mí. Dice el Targum, Pelach kodamai, trabaja delante de mí. El que camina delante de Hashem quiere decir que trabaja, porque cuando la persona reconoce que Boreolam está enfrente de él, no hay duda que trabaja delante de Hashem. ¿Qué le dijo Abraham a Boreolam? Lu Ishmael yihye lefaneja,
Ojalá que Ismael camine delante de ti, viva delante de ti, dice Rashi, Beir Atej, temiéndote. La persona que tiene a Boreolam enfrente de él en su vida para todo lo que va a hacer, eso quiere decir tener Irat Shamayim. Reuben, Gad y Menashe, dice, fueron Lifnei Hashem, delante de Hashem, ¿qué quiere decir? Bishlihuto shel Makom. En una ocasión, Ham, hace muchos años, iba a juntar para una yeshiva. Y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y preguntó que los cigarros que él fumaba, ¿quién tiene que pagar? ¿La yeshiva o él? Y le dijeron que no hay duda que la yeshiva, porque como él va a trabajar para la yeshiva, los gastos del mensajero es sobre la yeshiva, porque la yeshiva son los emisarios, ellos lo mandaron. Los gastos de nosotros en la vida, ¿quién tiene que pagarlos? El que nos mandó, que es Akadosh Baruj Hu. Cuando una persona camina en su vida como mensajero de Boreolam, ¿quién tiene que pagar sus gastos? Hashem. Pero cuando tú llevas tu propia vida, es mi vida, no te metas conmigo, yo hago lo que yo quiera, es mi vida, los gastos los pagará usted. Pero cuando usted es mensajero del emisario que es Boreolam, Otzaat Shaliach a la Meshaleach, los gastos del mensajero es sobre la empresa que lo mandó. ¿Quién te manda? Akadosh Baruj Hu. Eso quiere decir lefaneja. Lifnei Hashem tizharu. Cuando uno siente que vive delante de Hashem toda su vida, tizharu, vive puro, porque vive con temor a Hashem y es mensajero de Akadosh Baruj Hu. ¿Cuál es la función en la vida de nosotros? Shlihuto shel Makom. Todo lo que vaya a hacer en la vida, pregunta, ¿cuál es la voluntad del mensajero? Que soy yo. La voluntad del emisario, el que me manda. Si yo hago la voluntad de Hashem en la vida, es que yo estoy cumpliendo con la voluntad del que me mandó. Y si yo hago la voluntad del que me mandó, automáticamente todos los gastos y toda la representación y todo lo que yo vengo a hacer es la fuerza del Meshaleach. Koach HaShaliach mi Koach HaMeshaleach. La fuerza del mensajero viene según la fuerza del que te mandó. Hay una alajá en Masejet Gitin Kafdal, que cuando una persona es Shaliach, el mensajero, tiene que regresar a decirle al que lo mandó, al Meshaleach, cumplí con la misión que tú me mandaste. ¿Cómo se llama esa alajá? Hadrash Lihut es el Abbal. Tenemos que regresar a decirle al dueño que me mandó, obedecí lo que usted me dijo. Después de 120 años, tenemos que regresar todos con el que nos mandó, que es Boreolam, y decirle, cumplí con la misión que usted me encomendó. Y lo más importante es, cuando un papá llega a casa después de un viaje, ¿qué hacen los niños lo primero? No dicen nada, abren la maleta a ver qué hace. Akadosh Baruj Hu lo primero que va a hacer cuando lleguemos es abrir la maleta que trajimos. ¿Qué es Lifnei Hashem? Bishlihuto shel Makom. Ir delante, caminar delante de Hashem en la vida quiere decir que estoy siempre consciente que soy un simple mensajero. Y el mensajero, ¿cuál es su función? Cumplir con los mensajes que le fueron ordenados, encomendados para llevar esa misión. Eso quiere decir Lifnei Hashem. Por eso en todos los lugares que encontremos Lifnei Hashem, delante de Hashem, ¿qué quiere decir? Vivir teniendo a Boreolam enfrente de mí. ¿Debo hacer esto o no lo debo hacer? Si tienes a Boreolam enfrente de ti, vas a saber qué es lo que quiere Boreolam de ti en la vida y te convertirás en un perfecto mensajero de quién? Del dueño de la tierra, Adon Kol Haaretz, que es Akadosh Baruj Hu.